Hola a todos, gracias por volver al canal. En este episodio la historia entra en su momento más asfixiante. Mientras Truong sigue encerrado en la sala de interrogatorios presionando a Jung, su antiguo subordinado, para que revele quién está detrás del tiroteo afuera, Tae-nu recibe de repente un mensaje amenazante si Truong no se detiene ella y Dui perderán la vida. Dos escenarios, dos peligros apretando al mismo tiempo. Cuanto más se acerca Truong a la verdad, mayor es el riesgo que enfrenta su familia. El miedo de Jung se vuelve evidente y deja entrever que el tiroteo es solo una pieza dentro de un plan mucho más grande. ¿Logrará Truong darse cuenta a tiempo de que su familia está en la mira? ¿Quién es realmente el que mueve los hilos? No te pierdas lo que viene, dale like y suscríbete al canal para seguir esta historia llena de tensión hasta el final. La sala de interrogatorios estaba cerrada bajo una luz blanca y fría. El ambiente era tan pesado que cada respiración se escuchaba con claridad. Truong estaba sentado frente a Jung. Entre ellos una mesa metálica llena de arañazos marcaba una frontera frágil entre el pasado y el presente. Truong no se apresuró a preguntar. Observaba. Jung estaba más delgado con los ojos hundidos, pero la desconfianza seguía intacta. Tenía las manos apoyadas sobre la mesa, los dedos entrelazados apretándolos de vez en cuando, y luego soltándolos, un viejo hábito que Truong conocía demasiado bien. «¿Sabes por qué te llamé aquí?», dijo Truong con voz grave y pausada. «No es para escucharte negar todo». Jung torció los labios en una sonrisa amarga. «Sigue siendo el mismo, siempre convencido de que tienes la razón». Truong colocó un fajo de fotos de cámaras de seguridad sobre la mesa y lo deslizó hacia él. «Esa noche estuviste cerca del lugar. 12 minutos antes. 5 minutos después ya te habías ido. Demasiadas coincidencias». La mirada de Jung recorrió las imágenes y se detuvo un instante. «Las fotos están borrosas, no prueban nada». «Cierto», asintió Truong, «pero sumadas al motivo son suficientes para hacer preguntas». El silencio cayó de golpe. Truong se inclinó hacia adelante. «¿A quién le tienes más miedo? ¿A mí? ¿O a la persona que está detrás de ti?» Jung no respondió. El sudor comenzó a aparecer en sus sienes. Truong supo que había tocado el punto exacto. No presionó, solo continuó en voz muy baja. «Si solo eres una pieza del juego, callar tampoco te va a salvar». El silencio se alargó. Finalmente Jung soltó el aire con la voz más baja. «Tú siempre creíste en la justicia, pero hay cosas que no pertenecen a la ley». Truong se puso de pie. «Entonces dilo, antes de que sea demasiado tarde». La puerta se abrió. Truong salió dejando a Jung solo con su elección. El interrogatorio no había terminado. Apenas acababa de empezar. La casa estaba sumida en un silencio extraño. La tarde había pasado sin que ella se diera cuenta. La luz del sol se iba apagando en el porche, dejando sombras cada vez más largas en la sala. Tae-nu estaba sola en casa. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Bajó la mirada hacia la pantalla pensando al principio que sería publicidad o un error. Pero en cuanto leyó la primera línea, el corazón se le encogió. «Dile a Truong que se detenga. Si no, tú y el niño no tendrán otra oportunidad». Las manos le empezaron a temblar. El teléfono casi se le cayó. Tae-nu lo leyó otra vez. Cada palabra le cortaba el pecho. Dui. Había mencionado a Dui. Eso significaba que sabía. Sabía dónde estaban, sabía lo que Truong estaba haciendo. Sabía todo sobre esa pequeña familia. «No, no puede ser», susurró con la voz quebrada. Se levantó de golpe y corrió hacia la ventana para mirar afuera. La calle frente a la casa seguía vacía. No se veía a nadie, pero la sensación de estar siendo vigilada le recorrió la espalda con un frío helado.
Cerró las cortinas, echó el seguro de la puerta. Las manos le temblaban tanto que tuvo que intentarlo 2 veces para lograr cerrarla. Las lágrimas empezaron a salir sin que se diera cuenta. Thieu Nu se dejó caer en una silla apretando el teléfono contra el pecho. No entendía qué estaba pasando, no sabía qué había tocado Truong para que fuera tan peligroso. Solo sabía una cosa: Dui estaba siendo amenazado. Truong, ¿qué debo hacer ahora? Rompió a llorar sollozando en la casa silenciosa, mientras el miedo crecía sin parar, como si la oscuridad se estuviera cerrando lentamente alrededor de ella y de su hijo. La sala de interrogatorios conservaba su frialdad habitual. La luz blanca y pálida del fluorescente caía directamente sobre la mesa metálica, dejando todo expuesto sin ningún lugar donde esconderse. Truong estaba sentado frente a Hung, la espalda recta, ambas manos apoyadas sobre la mesa. Aún no sabía que en otro lugar Thieu Nu estaba hundida en el miedo por amenazas despiadadas. Para Truong, en ese momento solo existía una cosa: llegar al fondo de la verdad. Hung mantenía la cabeza baja evitando la mirada. Truong lo notó de inmediato. Ya no era la actitud desafiante del inicio, era miedo. Un miedo que no venía de la policía, sino de algo que estaba detrás. «Llevas rato en silencio», dijo Truong con voz calmada. «No porque no sepas qué decir, sino porque estás midiendo. ¿Qué tan graves serían las consecuencias si hablas?» Hung esbozó una sonrisa amarga. «Sigues con esa costumbre. Siempre crees que puedes leer a los demás». Truong no respondió. Abrió el expediente y fue pasando las páginas muy despacio, como si alargara el tiempo a propósito. Cada roce del papel hacía que Hung apretara los puños con más fuerza. «El 16 de mayo», dijo Truong, «me enviaron a una comisión fuera». Pero 2 meses después apareció una solicitud voluntaria de traslado con mi nombre. Sin firma, solo con el sello. Levantó la vista y miró fijamente a Hung. «Explícame eso. ¿Quién podría haber hecho algo así?» Hung guardó silencio. Truong continuó. «Después de que me fui, tú fuiste el primero en acceder al archivo. Y también el único que conocía con exactitud mi agenda la noche del incidente». La voz de Truong se volvió más grave. «Dime tú, ¿eso es coincidencia? ¿O es algo planeado?» Hung soltó una risa seca. «¿Me estás acusando?», no negó Truong. «Te estoy dando una oportunidad». Esa frase hizo que Hung se quedara inmóvil. Alzó la cabeza y por primera vez sostuvo la mirada de Truong. En ese breve instante, Truong lo entendió todo. Hung no lo odiaba por el poder. Lo odiaba porque le habían arrancado la máscara. «¿Recuerdas el día que te llamé a mi despacho?», continuó Truong. «No te expulsé de inmediato, te di a elegir, pero tú elegiste callar». Hung respiró con fuerza. «Tú no tienes idea de lo que yo estoy metido». Truong se quedó un segundo en silencio. Aquello no era una réplica, era una grieta. Entonces Dilo se inclinó hacia adelante. «¿A quién le tienes miedo?». El aire en la sala se volvió denso. 1 segundo. 2. Hung bajó la cabeza al máximo, casi susurrando. «Si hablo, ¿de verdad crees que podrás conservar la vida?». Truong no respondió de inmediato. Se levantó, rodeó la mesa y se detuvo detrás de Hung. Su voz sonó firme y controlada. «Ya lo perdí todo una vez. La memoria, la carrera, casi la vida. ¿Crees que todavía hay algo que me dé miedo?». Hung cerró los ojos. Sus hombros temblaron apenas. «Yo no fui quien dio la orden de dispararte», dijo rápido, como si temiera perder el valor. «Pero sabía que iba a pasar». Truong se quedó quieto. Un dolor punzante cruzó su sien, pero mantuvo la calma. «¿Quién?». Hung negó con la cabeza una y otra vez. «No puedo decir el nombre. Él no es como nadie a quien te hayas enfrentado antes». Truong volvió a su asiento y se sentó frente a él. «Entonces te quedarás aquí mucho tiempo», dijo despacio. «Y durante ese tiempo las personas que quieres proteger dejarán de estar a salvo». Hung abrió los ojos de par en par. «¿Me estás amenazando?». No respondió Truong. «Te estoy diciendo la verdad».
Fuera de la puerta cerrada, el pasillo de la comisaría seguía en silencio. Truong aún no sabía que sus palabras coincidían de forma cruel con el miedo que en ese mismo instante estaba asfixiando a Tiu Nu, dos lugares distintos dominados por la misma fuerza invisible. El interrogatorio continuaba, y Truong, sin saber todavía que su familia estaba en peligro, avanzaba paso a paso hacia el centro de la tormenta. La sala volvió a quedar en silencio después de la última frase de Truong. El zumbido constante del fluorescente se volvió más evidente, casi molesto. Hung mantenía la mirada fija en la superficie de la mesa como si allí pudiera encontrar una salida. Truong no dijo nada durante varios segundos. Sabía que en ese punto el silencio pesaba más que cualquier pregunta. «No vas a hablar», dijo finalmente sin levantar la voz. «No porque no tengas nada que decir, sino porque crees que todavía puedes aguantar». Hung levantó la cabeza con lentitud. Sus ojos estaban cansados, pero había en ellos una obstinación casi desesperada. «Te equivocas», respondió. «No hablo porque no tengo nada que confesar. Todo esto es una construcción tuya». Truong apoyó los codos sobre la mesa. «Entonces, explícame por qué tiemblas cada vez que menciono esa noche». «Estoy cansado», replicó Hung de inmediato. «Llevo horas aquí, eso es todo». Truong esbozó una leve sonrisa sin rastro de humor. «Te conozco desde hace demasiado tiempo como para confundir cansancio con miedo». Hung apretó la mandíbula. «Ya no me conoces. Hace tiempo que dejaste de hacerlo». Truong abrió otra carpeta y sacó un informe. «¿Sabes qué es esto?», preguntó sin esperar respuesta. «Registros de llamadas. No prueba nada por sí solos, lo sé, pero dibujan un patrón». Empujó el documento hacia Hung. «Llamadas cortas, siempre desde teléfonos que luego desaparecen, siempre antes de que ocurra algo. ¿Casualidad otra vez?». Hung ni siquiera miró el papel. «No reconozco nada de eso». «Claro que no», asintió Truong. «Negar es lo único que te queda». Hung se inclinó hacia atrás en la silla. «¿Y tú qué quieres? Que invente un nombre para satisfacerte, que cargue con algo que no hice». Truong lo observó con atención. «No te estoy pidiendo que inventes nada. Te estoy pidiendo que dejes de proteger a alguien que no te va a proteger a ti». La respiración de Hung se volvió irregular. «Tú no entiendes cómo funcionan estas cosas». «Explícamelo», respondió Truong de inmediato. Hung soltó una risa breve nerviosa. «No funciona así. Una vez dentro no hay salida». Truong se recostó en la silla. «Eso es lo primero sincero que dices desde que entraste por esa puerta». «No me pongas palabras en la boca», replicó Hung. «No he admitido nada». «No hace falta», dijo Truong. «Tu miedo lo hace por ti». Hung golpeó la mesa con la palma abierta. El sonido metálico resonó en la sala. «No tengo miedo», alzando la voz. «Estoy harto de que me mires como si ya estuviera condenado». Truong no se inmutó. «Entonces deja de comportarte como alguien que lo está». El silencio volvió a caer más pesado que antes. Hung respiraba hondo tratando de controlar el temblor en sus manos. «Escúchame bien», dijo al fin. «Tú crees que estás persiguiendo a un monstruo, pero lo único que vas a conseguir es que más gente salga herida, incluyéndote a ti». «¿Eso es una advertencia?», preguntó Truong. «Es un hecho», respondió Hung. «Hay cosas que si se remueven no vuelven a su sitio». Truong se inclinó hacia adelante. «Ya se movieron cuando dispararon. Lo que tú llamas equilibrio murió esa noche». Hung cerró los ojos un instante. «Yo no disparé», repitió, «y no ordené que nadie lo hiciera». «Pero sabías que iba a pasar». «Eso no es un crimen», respondió Hung aferrándose a la idea. «No en un tribunal». Truong lo miró fijamente. «Tal vez no, pero aquí no estamos hablando solo de tribunales». «Siempre terminas ahí», dijo Hung con amargura, «creyendo que la verdad te va a salvar». No negó Truong. «La verdad no salva, pero evita que sigan muriendo personas». Hung se inclinó hacia adelante ahora, bajando la voz. «¿Y crees que si hablo eso se va a detener?» Truong sostuvo su mirada. «Creo que si no hablas, seguro no se va a detener».
Jung apartó la vista. «No puedo darte un nombre». «Entonces, dame una razón», pidió Truong. «Algo que me diga por qué sigues eligiendo callar». Jung tardó en responder. «Porque todavía tengo a alguien a quien perder». Truong sintió un nudo en el pecho, pero no lo mostró. «Todos lo tenemos». «No como tú piensas», replicó Jung. «Ellos no amenazan, actúan». Truong guardó silencio unos segundos. «Si crees que quedándote aquí vas a protegerlos, te equivocas. Esto no es un refugio». Jung negó con la cabeza. «Hablas como si ya hubieras ganado». No respondió Truong. «Hablo como alguien que sabe que el tiempo se está acabando». Jung se pasó las manos por el rostro. «No voy a ser yo el que empuje la primera ficha». Truong cerró la carpeta con suavidad. «Entonces alguien más lo hará por ti». «¿Qué significa eso?» «Que no eres indispensable», dijo Truong. «Y cuando dejes de ser útil tampoco serás necesario». Jung levantó la mirada bruscamente. «Eso es mentira». «¿Lo es?», preguntó Truong. «¿De verdad crees que alguien tan arriba se preocupa por un intermediario?» Jung apretó los labios. «Basta», dijo. «No voy a decir nada más». Truong se levantó despacio. «Está bien. ¿Eso es todo?», preguntó Jung desconcertado. «Por ahora», respondió Truong. «Descansa, la noche es larga». Se dirigió hacia la puerta y se detuvo antes de salir. «Una última cosa», añadió sin mirarlo. «Cada minuto que pases callado alguien más decide por ti, y no suelen decidir bien». La puerta se cerró con un clic seco. Jung quedó solo respirando con dificultad, atrapado entre el miedo de hablar y el terror de seguir callando. Y mientras el interrogatorio parecía entrar en una pausa, la verdad seguía ahí esperando, no para ser descubierta, sino para cobrar su precio. El pasillo volvió a tragarse a Truong cuando la puerta se cerró tras él. Caminó unos metros y se detuvo apoyando la mano contra la pared fría. Por un instante cerró los ojos. No era cansancio físico lo que sentía, sino esa presión conocida en el pecho, la certeza de que estaba empujando una verdad que no quería salir a la luz sin cobrar algo a cambio. Dentro de la sala, Jung seguía sentado inmóvil. La silla metálica crujía apenas cada vez que cambiaba de postura. Miraba la puerta como si esperara que se abriera de nuevo, o quizá temiera que no volviera a hacerlo nunca. Las palabras de Truong resonaban en su cabeza una y otra vez: «No eres indispensable». Ese pensamiento le helaba la sangre más que cualquier amenaza directa. Por primera vez desde que empezó todo, dudó de si el silencio realmente lo estaba protegiendo, o si solo estaba retrasando lo inevitable. Truong retomó el paso. Sabía que Jung aún no había cedido, pero también sabía algo más importante: la grieta ya estaba ahí. No hacía falta forzarla esa noche. A veces, la espera era la presión más eficaz. Sin embargo, una inquietud nueva le atravesó la mente, una sensación incómoda que no lograba explicar. Algo no encajaba. Como si mientras él avanzaba hacia el centro de la tormenta, hubiera dejado algo importante desprotegido a sus espaldas. En otro lugar, lejos de la sala de interrogatorios, el miedo seguía creciendo en silencio. Dos espacios distintos, dos personas atrapadas en decisiones imposibles, y una misma sombra moviendo los hilos sin mostrarse. La investigación no había terminado. Al contrario, acababa de entrar en su fase más peligrosa. Truong estaba cada vez más cerca de la verdad, pero cada paso adelante parecía arrastrarlo hacia un precio más alto. Y Jung, encerrado con sus propios pensamientos, entendía que tarde o temprano tendría que elegir seguir negándolo todo, o hablar y asumir las consecuencias. Porque en este juego nadie sale ileso, y cuando la verdad finalmente se dice en voz alta, ya no hay marcha atrás. Si quieres saber qué decisión tomará Jung, si Truong logrará descubrir quién está realmente detrás de todo, y qué pasará con Tieu-nu y el pequeño Dui, no te pierdas los próximos episodios. Dale like al video si esta historia te mantiene en tensión. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún capítulo de esta trama cada vez más intensa. La historia continúa.
Y lo peor aún está por venir.